Pido todos los que están dando vueltas ahí que ya tomen su lugar, por favor. Nos acomodamos para recibir ya el tiempo de la palabra. Es importante estar muy atentos a la palabra. A veces perlas que pueden cambiar nuestra vida, cambiar nuestro entendimiento, las perdemos por estar desatentos. Así que decirle al que está al lado tuyo, no me molestes por un rato, necesito este tiempo. Muy bien, seguimos en estos días edificando en la palabra de consuelo de amor. Venimos en esta serie en estos días, así que seguimos edificando en esta palabra y seguimos creciendo en el entendimiento. Hay cosas que al principio no las vemos, que al principio no son tan claras, pero a medida que vamos avanzando yo creo que se hace cada vez más claro. Por eso quiero una vez más ser insistente en algo, no como una obligación, sino como un consejo desde nuestra parte, que no se pierdan las reuniones, por favor, que vengan a las reuniones, que participen en las reuniones, que sean partes de cada reunión que tenemos, porque es importante que entendamos la palabra todos juntos. Una vez más lo repito, gracias por el amén, Raquel. Es importante que entendamos la palabra todos juntos, que lleguemos todos juntos a una luz, porque a medida que esa luz llega a todo el cuerpo, entonces vamos creciendo conforme a esa luz. Pero si algunos esperar a otros para que esa luz llegue, ¿sí? El tema es que acá avanzamos todos juntos, no puede haber que una parte del cuerpo avance y otra parte, o sea, no pude haber venido yo acá y mi brazo quedó, mi brazo estaba cansado, no entendía que tenía que venir y se quedó en la cama recostado un rato. No, es imposible eso. Entonces, si mi brazo se queda, yo me estoy quedando. O sea, no puede ser de otra manera. Así que estemos atentos a esto y vengamos y le ganemos al cansancio, le ganemos al hoy no tengo ganas, le ganemos a todas esas cosas, porque a medida que nosotros nos vamos sometiendo a la verdad, no a una forma, sino a una palabra, estamos edificando una palabra. A medida que nosotros nos sometemos bajo la autoridad de esa palabra se edifica en nosotros y crecemos en la medida que Dios quiere. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Siempre me llamó mucho la atención la historia de Simeón, de la persona que vamos a leer hoy. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque la venida de Jesús como hombre, la encarnación de Dios en la tierra, Dios con nosotros, no le pasó por alto a él, pero sí le pasaron a muchas personas en ese tiempo. Es más, este hombre no vio la manifestación de Cristo por medio de Jesús cuando ya él se dio a conocer a partir de lo que nosotros creemos de los 30 años. Él no pudo verlo, él solamente pudo conocer a un niño, pudo conocer a un bebé de días, pero pudo ver en un bebé de días lo que Dios le había prometido. Y esto es poderoso, no sé qué nombre ponerle. Alguien que no tenía rangos religiosos pudo ver lo que muchos con rango religioso no vieron. No es que sea importante el rango religioso. Nosotros entendemos hoy que no son importantes los rangos. Sí, la casa tiene un orden, pero no hay rangos, porque todos somos iguales frente a Dios. Amén. Pero estas personas en aquel tiempo no lo vieron. Así que acompáñenme
un poquito a la lectura para que vayamos viendo cuáles son las cosas que este hombre tenía, las cosas que este hombre perseguía y por las cuales Dios le revelaba sus misterios. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, 8 días, Jesús tenía solo 8 días, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cierra tus ojos un momento y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada vez que tenemos la posibilidad de estar expuestos a tu palabra, Señor, no es una lectura de un libro la que dimos, sino es tu palabra expresada en un libro, Señor. Y es por eso que quitamos, Señor, el libro y ahora vemos estas palabras como la expresión de una vida, como la expresión de verdad, como la expresión de tú, Señor, misterio revelado, Señor, en todos los tiempos para todos aquellos que quieran verte, que quieran conocerte, que quieran saber, Señor, de ti. Gracias, Señor. En esta noche nos disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y disponemos nuestro tiempo para que en la próxima hora, en los próximos minutos, nosotros podamos tener un encuentro con esta poderosa palabra, un encuentro con esta palabra que puede cambiar toda nuestra vida y no solo la nuestra, sino generacionalmente impactar en nuestros hijos, nietos y bisnietos. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les dije, este era un hombre común. Era un hombre que era del normal de la gente, pero tenía algunas actitudes que eran muy buenas y que por esas actitudes es que Dios le revela de él, Dios le revela los tiempos. ¿Sí? Es increíble que a una persona le revele el tiempo. No a cualquiera el Señor le da la posibilidad de revelarle los tiempos. Pero a él, Dios le habla y le dice que no se iba a morir sin ver al Salvador. Él no se iba a morir sin ver. Obra, y él era por sí mismo justo y piadoso. Nosotros tenemos que abundar en justicia y piedad porque hay una naturaleza en nosotros que asegura la justicia y asegura la piedad. Tenemos que dar a conocer su justicia y tenemos que ser piadosos siempre. No por nosotros. Muchas veces si anteponemos nuestras necesidades a su mente en nosotros, si anteponemos lo que yo quiero a lo que Él quiere en mí, entonces no vamos a poder ser piadosos. Pero si nosotros dejamos que esta verdad sea una verdad en nosotros y estamos bajo el gobierno de esa verdad, entonces nosotros seremos justos y seremos piadosos. Y si nosotros dejamos estas actitudes fluir
desde la vida de Cristo en nosotros, entonces Dios nos va a revelar más de Él. Lo siguiente que dice es que esperaba la consolación de Israel. Él no quería la consolación para él. Él de alguna manera ya estaba siendo consolado por Dios, porque vivía en un ambiente en donde Dios se movía. Vivía en un ambiente en donde Dios estaba, por eso él iba al templo. Nosotros ahora no tenemos que venir al templo para encontrar a Dios, porque el templo dejó de ser un lugar natural para ser un lugar que se mueve. Mi cuerpo es el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Eclesiastés dice, le diste eternidad al corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender ese misterio, pero por Cristo nosotros entendemos ese misterio. Por Cristo nosotros entendemos el misterio de que Dios se hizo un lugar para habitar en nosotros. Dios se hizo un lugar para vivir en nosotros, no a nuestro alrededor, sino en nosotros. Y esto es lo que sigue en la frase. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. No estaba en él, sino que estaba sobre él. Él tenía la necesidad de estar continuamente unido a ese Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición de poder estar continuamente unido a ese Espíritu Santo porque vive en nosotros. Yo me voy al baño y el Espíritu Santo va conmigo. Yo me voy a la habitación y el Espíritu Santo va conmigo. Me voy al trabajo y el Espíritu Santo va conmigo. El Espíritu Santo está continuamente en nosotros, no sobre nosotros, sino en nosotros. Entonces tenemos que aprovechar este Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice que Jesús se fue, pero Él nos iba a dejar el Consolador, el que nos iba a enseñar todas las cosas. Este Espíritu Santo es la consolación que está en nosotros. Este es el Espíritu de verdad que está en nosotros. Él vive en nosotros. Entonces tenemos que tener continuamente un diálogo con el Espíritu Santo. Tenemos que continuamente estar conectados con el Espíritu Santo, que ya no lo tenemos que ir a buscar a un lugar, sino que vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Este hombre podía encontrar en ciertos ambientes al Espíritu Santo. Nosotros lo podemos encontrar todo el tiempo. Nosotros podemos estar en la mesa comiendo y dándole de comer a este cuerpo, pero tener un encuentro fuerte con el Espíritu Santo, que Él nos hable, que Él nos revele algo, que Él nos diga algo, que Él toque lo profundo de nuestro ser. Aún en tiempos así, cuando estamos comiendo, qué bueno que es que tengamos al Espíritu Santo en nosotros. El 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, o sea que no era un Espíritu Santo que estaba sobre él nada más, sino que le hablaba. Y le había revelado el Espíritu Santo que él no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Él va al templo, dice el 27, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Hay tres cosas que yo quiero rescatar en estos tres versículos. Primero, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo está en nosotros. Lo segundo, el Espíritu Santo le habla y él oye la voz del Espíritu Santo. Y no solamente eso, cree. Y lo tercero es que el Espíritu Santo que estaba sobre él lo guiaba. ¿Cuánto más debiera guiarnos el Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros? Yo me voy, dijo Jesús, pero les enviaré al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas. Él les dirá todas las cosas. ¿Por qué a veces andamos confundidos? Porque no tenemos ese entrenamiento, no nos hemos entrenado en ir continuamente a ese Consolador que vive en nosotros para que nos enseñe o para que nos guíe a toda verdad. A veces nos dejamos guiar por pensamientos engañosos.
Alguien viene y te dice, sí, porque mirá, porque... O un pecado, ¿no? Que está a la puerta en mi carne, que me está siguiendo. Algún pensamiento incorrecto. A veces me dejo guiar más por esos engaños que por el Espíritu de verdad que vive en mí. Necesitamos en este tiempo ser guiados por el Espíritu Santo en todo. En todas las cosas. ¿Sí? Esto no va a hacer que nosotros seamos místicos, que andemos por la calle. No, normal. El Espíritu Santo está en nosotros y donde yo voy, Él viene. Y es normal, subo al colectivo, subo al auto, entro a la fábrica, a donde yo voy, Él viene. Entonces continuamente podemos nosotros tener una charla. Continuamente podemos estar preguntando cuáles son las cosas que necesitamos saber. Muchas veces el Espíritu Santo no nos dice nada porque nosotros no preguntamos nada. Porque no tenemos deseo. Pensamos en cualquier cosa y dejamos que la mente maneje cualquier pensamiento que guiarlo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le enseñe. Así como cuando Jesús entró en la casa de Lázaro, ¿no? Y estaba María y Marta. Y María estaba afanada y estaba haciendo un montón de cosas. Esa es nuestra mente cuando tiene pensamiento, ¿no? Y quiere hacer una cosa, quiere hacer otra, quiere hacer... Pero Marta dijo, no, vamos a comer, va a haber tiempo para comer, pero si Jesús habla, yo quiero escuchar. Si el Espíritu Santo habla, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar. Entonces tomaba tiempo, tomó de su tiempo para sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar tiempo para que la verdad nos impacte. Si nosotros tomáramos tiempo para escuchar la verdad, no seríamos engañados. No seríamos engañados. El tema es que como no escuchamos a la verdad, el engaño tiene lugar en nosotros. Y nos engaña, y nos lleva, y nos cachetea, y nos suelta. Y encima, después que nos suelta, dice, vos tenés toda la culpa. Necesitamos nosotros estar continuamente guiados por el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. El Espíritu Santo, le había dicho a él que él iba a conocer al Salvador, al ungido. Pero si él no estaba atento ese día, no lo veía. Porque unos días después Jesús se fue a Egipto y no lo iba a ver nunca más. Ese era el día. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Si hay alguien que maneja bien los tiempos es el Espíritu Santo en nosotros. Y muchas veces nos perdemos temporada o perdemos tiempo. Si yo no sembré hoy, tengo que esperar hasta la próxima temporada para sembrar. Si no estuve atento cuando era el momento de la siembra y yo estuve distraído con otras cosas, entonces tengo que dejar que pase el tiempo porque no voy a poder sembrar, porque se pasó el tiempo. Hay tiempos y hay temporadas en los que nosotros tenemos que estar atentos porque es el momento de la siembra. Y tenemos que estar atentos al tiempo que el Espíritu Santo nos va revelando. No sabemos qué va a pasar. Pero si nos mantenemos atentos, Él se va a revelar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él le tomó en sus brazos, versículo 28, y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. No solamente Él era guiado por el Espíritu Santo, sino que Él creía en la palabra de Dios. Y Él dice, ya puedo morirme tranquilo. Ya el tiempo que me resta es de sobra porque ya se cumplió lo que Dios me había prometido. Ya se cumplió el tiempo de lo que Dios me había prometido. El tema es que él no quería conocer al Salvador para que él fuera importante. Él quería conocer al Salvador porque sabía que ese Salvador era el consuelo para Israel. Y sabía que ese Salvador era el consuelo para Israel. Y después en la oración dice algo que a los discípulos de Jesús les cuesta entender. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles. Él está viendo que los no judíos van a ser impactados por este Jesús. No solamente él conocía el tiempo, sino el por qué ese Salvador se manifestaba en la tierra. Que primero venía a ser consuelo a Israel, pero después él también era el consuelo de los no judíos. ¡Wow! A los discípulos le costaba entender esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene que tener un sueño y Dios le habla en el sueño, le dice mata y come, le dice Señor, no voy a matar? Sí, Dios hablándole y él le dice a Dios no. Si Dios viene un día y te dice salí y corre 42 kilómetros, ¿qué hace? Si el Señor te lo dice, será porque voy a poder, ¿no? Si el Señor te dice salí y caminá yendo para el sur, primero me fijo yo en el GPS dónde está el sur y después empiezo. Porque es Dios hablando. Es Dios hablando. Necesitamos estar atentos y tener la actitud de obediencia aún antes que el Señor nos hable. Si nosotros tenemos actitud de obediencia, si estamos rendidos ante el Señor, entonces nosotros vamos a obedecer. Este hombre ve la salvación de Dios no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Él ve que Dios nos va a alcanzar a nosotros. Este hombre vio que Dios iba a llegar con la palabra a nosotros, los que no somos judíos. No sé, quizás acá tengamos a alguien que es por linaje judío. Ahora, si tanto un judío como un no judío somos todos iguales porque Dios nos compró a todos. Dios nos alumbró a todos y su luz se hizo visible para nosotros en todas las cosas. Amén. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto como agentes de consolación, porque el consuelo vive en nosotros. La salvación vive en nosotros. La salvación vive en nosotros. Por esta salvación que vive en nosotros es que nosotros podemos predicar un evangelio de salvación. Porque la luz vive en nosotros es que nosotros podemos predicar un evangelio que traiga luz. Esta luz vive en nosotros, está en nosotros. El tema es que tiene que crecer esta luz. Tiene que crecer, tiene que avanzar esta luz. Tiene que hacerse cada vez más real en nosotros esta luz para dar a conocer su luz, para dar a conocer su vida, para dar a conocer al Salvador. Y conociendo al Salvador, conocerán salvación. Amén. Necesitamos entender el plan. Necesitamos comprender el plan y repasarlo todos los días. Porque el plan de Dios debería ser nuestro plan. Si es que somos sus siervos, si es que somos sus hijos, si es que queremos hacer lo que Él quiere. Un agente de consolación no piensa en sí mismo, sino en el consuelo de otros. Nosotros tenemos el consuelo de todas las personas que están a nuestro alrededor. Es nuestro deber dar a conocer este consuelo. De ahí la gente verá si lo toma o no lo toma, si lo acepta o no lo acepta, si cree o no cree. Nosotros fuimos llamados a dar a conocer lo que nos ha sido dado por gracia. Fuimos llamados a dar a conocer esta verdad. Necesitamos dar a conocer, porque este consuelo es también para otros. Porque con esta actitud de vida vivimos con revelación. Si nosotros estamos preparados para consolar a otros, Dios nos va a revelar cosas. Dios nos va a revelar cosas. No, pastor, porque Dios no me habla nada y que quizás no tenés ningún plan. Quizás no dejaste que el Señor te muestre cosas o no estás dispuesto a obedecer a la palabra que venga. La revelación viene a nosotros. Cuando viene para alguien, viene para compartirla, no viene para que se quede en mí. Y cuando viene para alguien, lo bueno es que yo también aprendo. Muchas veces yo me paro acá y digo algo y lo que yo digo no lo sabía. Lo que yo digo no es que lo había, no, porque el pastor sabe todo. No, el pastor casi no sabe nada. Lo bueno es que el Señor nos habla porque nos reunimos como un cuerpo y Dios no me habla a mí para que les diga a ustedes, Dios nos habla como cuerpo. Dios nos está hablando como cuerpo. Y muchas cosas, las cosas que yo digo, no las sé, pero por tener la actitud de darla, es que yo también aprendo.
Muchas veces nos vamos a encontrar aprendiendo cosas que no sabíamos. Solamente tuvimos la actitud de darla. Tuvimos la actitud, y claro que muchas veces, ya a mí no me pasa últimamente, pero hoy me pasó un ratito. Y me puse a pensar, ¿qué voy a decir? Y yo digo, no sé. No sé, y es como que por un ratito yo quiero salir corriendo, hermano. O cuando me invitan a otro lado y me van a dar, y cuando me van a dar, yo digo uy, y si voy al baño y me hago el gil, me quedo ahí, estoy mal, me descompuse. Porque no sé qué decir, no sé qué voy a hablar, no sé qué es lo que Dios quiere hablar. El tema es que cuando nosotros tenemos la actitud correcta, Dios nos da conforme a lo que nosotros le dejamos hacer por medio de nosotros. Amén. Así que cuando nosotros damos a conocer de Él, Dios, conocemos más a Dios, cada vez se nos revela más de Él, cada vez conocemos más de Él. Somos guiados por el Espíritu Santo y disfrutamos de la herencia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuál es esa herencia? Es Cristo en nosotros. Y si nosotros no estamos listos para consolar a otro, entonces esta herencia para algunos es nada, porque no la conocen, no la entienden, no la disciernen, no la palpan, no la pueden tocar porque no se la dan a nadie. Permanece solamente en ellos y se muere en ellos. Todo lo que solamente quede en nosotros no nos impactará. Todo lo que nosotros hagamos frenar en nosotros se va a morir en nosotros. Necesitamos hacer correr esta vida, hacer fluir esta vida. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 5, hoy vamos a leer mucho, hoy traigo muchos pasajes porque quiero tocar varias cosas, no sé si me va a dar el tiempo o seguiremos el próximo sábado, pero vamos a ir avanzando. Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este pasaje yo lo sabía mucho. Yo lo sabía, me gusta este y me gusta el que siga. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo siempre quería ser un pacificador. Siempre quería pacificar. A veces también quería pelear, pero trataba de ser un pacificador. Pero dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, quiero que aprendamos algo hoy, porque yo lo aprendí y quizás yo se lo digo y decir, pastor, yo ya lo sabía. Usted ponga cara de que, wow, qué lindo lo que nos dijo el pastor. La consolación es mayor que el lloro y el sufrimiento. El consuelo es mayor. A veces nosotros no, o yo por lo menos no lo vi así. Yo creía que la consolación era algo que venía cuando me pasaba algo, pero no me había dado cuenta que el consuelo es mayor que el lloro, es mayor que el sufrimiento, es mayor que cualquier cosa, porque viene a apaciguar, viene a traer paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del lloro. El consuelo es mayor. Y claro que no va a ser mayor el consuelo si el consuelo es Cristo. El consuelo es Cristo. Él vino a nosotros para consolarnos. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que estás pasando, lo difícil? ¿Qué es lo que te está pasando en este último tiempo? La consolación es más grande que todo lo que te está pasando. La consolación, el consuelo que Dios nos ha dado es más grande que todo lo que nos está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios 14, 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hechos capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos eran, como también eran
profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y el 33 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. La palabra profética viene para consolar. Ahora, muchas veces, y quiero que ahora pongamos atención en algo. Vinimos hablando mucho de que el consuelo viene cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, cuando lloramos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero quiero que veamos ahora el consuelo como una guía, aun cuando estamos en confusión. Aun cuando no entendemos algunas cosas, aun cuando no sabemos cómo va a seguir todo, necesitamos una palabra profética. El apóstol Pablo dice, deseo que profeticen antes que hablen en lenguas, porque cuando hablan en lenguas ustedes mismos son consolados, pero el que profetiza habla para todos. Cuando alguien profetiza, ¿y qué es la profecía? La profecía es una palabra muy simple, no hace falta que me pase algo raro. Antes, cuando hace muchos años atrás, los profetas hablaban en Reina Valera, ¿no? Uno hablaba con alguien y era normal, pero cuando empezaba a decir, dice el Señor, no dejéis, no hagáis, ¿no? Parecía que era como más fuerte así si le ponían el ais, ¿no? Pero la profecía no es eso. La profecía muchas veces es una palabra. Dios me habló algo para alguien. Dios me dice algo para alguien, o Dios me da un pasaje bíblico para alguien, o Dios me dice que llame a alguien, que le pregunte cómo está. Y preguntarle cómo está es un acto profético, porque no lo hice porque yo quería, sino porque el Señor me movió a eso. Entonces tenemos que estar atentos a todos esos actos que Dios nos guía, a todas las cosas que Dios nos pide, porque quizás alguien está pasando un tiempo difícil y en el momento que nosotros llegamos es el momento justo. Si nosotros nos demoramos, llegamos tarde. Alguna vez yo dije, le digo a Ceci, sí, Dios ya me había dicho esto que pasó ahora. Y dice, si te lo dijo antes y no hablaste, ahora ya no podés hablar. Porque vos lo tenías que decir cuando Dios te lo dijo, porque hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para decir. Entonces, estemos atentos a las palabras. No necesitamos ser profetas para darle una palabra profética a alguien. No necesitamos tener el don para profetizarle a alguien. Solamente debemos ser guiados por Dios. Tenemos que ser guiados por el Señor. Tenemos que dejar fluir esa palabra en nosotros y darla a conocer. También tenemos en medio de nosotros profetas, personas que continuamente se mueven en el don, como la pastora Ceci, como Edu, como Lidia, que el Señor les habla y continuamente se mueven. Pero la mayoría de nosotros somos de este otro lado, ¿no? Que cuando Dios nos habla, profetizamos. Hoy a la siesta estaba y digo yo, bueno, voy a orar un ratito, y cuando me voy a poner a orar, agarro el celular y Dios me pone un nombre. Cuando Dios me pone el nombre, inmediatamente yo le escribo. Hoy es muy fácil. Antes podíamos orar y después decirle, estuve orando por vos el miércoles a las 3 de la tarde. Pero ahora pude ir con una palabra, pude llegar con una palabra y pude de alguna manera consolar a alguien. Proféticamente no fue que yo, mirá qué bueno este chico, le voy a escribir a ver cómo anda. No fue un deseo mío, sino que fue un impulso del Espíritu para llegar a alguien. Necesitamos estar atentos a los impulsos del Espíritu, porque nos van a ayudar a consolar a muchos. Si Dios nos da una palabra que no era para nosotros, era para alguien. Y la tenemos que dar, la tenemos que llevar. Amén. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron. A veces una palabra de confirmación es de consuelo. Porque yo iba caminando no sabiendo, no entendiendo bien, pero cuando una palabra de Dios viene, muchas veces en la prédica, Dios confirma algo. Y ese confirmar quizás para muchos fue una enseñanza, pero para mí fue profético.
porque me confirmó algo y me trajo consuelo, porque yo seguía caminando conforme a lo que Dios me había hablado, pero no entendía bien las cosas, pero ahora entiendo un poquito más. A veces Dios nos va a consolar con la palabra. Acompáñeme a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A veces nosotros no sabemos algunas cosas y ¿qué hacemos? Vamos a buscar a Dios. Y no hay que hacer como hacíamos antes, ¿no? La poníamos a la Biblia, la soltábamos y se abría. Y donde se abría, ahí íbamos, ¿no? Y las Biblias nuevas se abrían siempre al principio, entonces Dios nunca hablaba. No. La Biblia no es un horóscopo, tenemos que buscar a Dios. Más hoy, hermanos, que tenemos la posibilidad de la tecnología. Yo en mi celu tengo algo de 17 versiones de Biblia. Entonces viene una palabra, Dios me habla una palabra, por ahí Dios me dice, qué sé yo, seguridad. Yo digo, seguridad, ¿qué más, Señor? Tírate otra. Nada más, no viene más. Entonces, ¿qué hago? Voy a la palabra, pongo seguridad y empiezo a buscar. Y hay en alguna de las cosas que yo busco algo que se conecta, algo que yo sé que se conecta con lo que Dios me estaba hablando. ¿Me sigue? Que entonces yo soy consolado por la palabra. Y la palabra me asegura, y la palabra me enseña, y esa palabra me da una posición, me posiciona dentro del cuerpo. Entiendo algo. Y si yo quiero, puedo seguir buscando. ¿Cuándo se acaba esa búsqueda? Nunca, no se puede acabar nunca. Yo puedo estar buscando algo y seguir buscando. Y Dios me sigue hablando, y me sigue hablando, y me sigue hablando. Dios nos puede hablar, escúcheme esta palabra, infinitamente sobre un solo tema. Infinitamente. Sí, bueno, ya no me entra más, no sé si, yo creo que ya está. Ya lo tengo a todo y Dios aparece con un concepto nuevo. Y algo nuevo, y viene con algo más. Y algo más, hermanos, yo les dije, desde los 6 años que voy a la iglesia, desde los 14, 15 que empecé a atender, desde los 20, 22 que empecé a entender un poco más, desde los 30 que empecé a prestar mucha atención, y cada vez que yo busco a Dios, Dios me enseña algo nuevo. Y no para. Y yo me quedo admirado. Me quedo admirado frente a su palabra, me quedo admirado de cómo Dios puede hablarnos. Hermanos, volvamos a la palabra, porque ahí está el consuelo. No busques en Facebook a ver una frase que me ayude. La frase quizás te va a ayudar, no, porque Dios me habló a través del Twitter, del pastor tal. No importa. Quien sea, no porque el Twitter del apóstol Lara, no importa. Tratemos de ir a la palabra, tratemos de buscar en la palabra. Es la palabra el lugar más seguro, es la palabra el lugar más seguro en donde Dios nos va a hablar y va a edificar en nosotros. A veces tenemos tiempo para leer tantas pavadas y no tomamos un ratito para buscar un concepto que Dios nos hable. ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Qué te dijo el Señor hoy? ¿Cuál fue la palabra que te está guiando? ¿Cuál es esa palabra que está guiando este día? Muchas veces hay hermanos que me dicen, pastor, lo que usted predicó esta noche, nosotros lo estuvimos hablando al mediodía. Y claro, si el Espíritu Santo es uno, no hay varios Espíritus Santos, no es que cada uno tenemos un Espíritu Santo diferente, Dios habla lo mismo. Pero pastor, las mismas palabras que usted dijo, las dijimos en la mesa. Esta palabra la dijo tal, esta la dijo tal, esta la dijo tal. Y nosotros venimos y la escuchamos, porque Dios habla, su Espíritu habla, es el Espíritu Santo el que habla. Por eso tenemos que tomar tiempo. Tenemos que tomar tiempo en la palabra. Hablemos de otras cosas, está bien, pero tomemos tiempo. Tomemos un ratito, 1 minuto, 5 minutos para edificarnos en la palabra, porque la palabra que se escribió para nosotros se escribió, para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos paciencia y para nuestra consolación. Somos consolados por medio de la palabra. El tema es que cuando el consuelo viene, el consuelo trae esperanza. Cuando el consuelo viene, el consuelo trae esperanza. Tenemos esperanza, lo predicamos el sábado pasado. Tenemos esperanza en Él. Las Escrituras
Y toda palabra de Dios tiene poder de consolar. ¿Cuál es tu necesidad? La respuesta está en las Escrituras. No busques a otro. Sí, quizás puedes buscar, mandarle un mensajito a alguien, mandarle un mensajito a una persona amiga de acá de la Congre, un mensajito a tu líder, mandarle un mensajito a quien vos quieras, pero toma tiempo para ir a la palabra. Toma tiempo para ir a la palabra, porque necesitamos estar en la palabra. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire el nombre que le habían puesto a este José, Bernabé, hijo de consolación. Hijo de consolación. Nosotros dar a la medida de la vida que vive en nosotros. En nosotros vive el Hijo que trajo consuelo al Padre. En nosotros vive el Hijo que trajo consuelo a Dios. Y por medio de ese Hijo es que nosotros también, como hijos, podemos traer consuelo a Dios. Necesitamos ser hijos de consolación. Necesitamos ser hijos de consolación. Las actitudes y los actos de los hijos en Cristo es consolación para el Padre y para los padres. No hay mejor cosa, no hay mayor consuelo que saber que tu hijo anda en la verdad. Como Juan escribe: hijos, no hay mayor gozo que saber que los hijos andan en la verdad. Si nosotros permanecemos en la verdad y andamos en la verdad, entonces traemos consuelo. Y cuando hay consuelo, hay esperanza. Cuando hay consuelo, hay esperanza. Cuando recibimos la consolación, también tenemos esperanza. Se despierta en nosotros una esperanza de saber que lo que está en nosotros va a perdurar en nuestras generaciones, a través de nuestros hijos. Leímos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, hace 2 sábados atrás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La paternidad de Dios nos consuela. La paternidad de Dios nos consuela. Necesitamos en este tiempo tener corazón de hijos y empezar a conocer cada vez más a nuestro Padre. Siempre lo enseñamos. Jesús, cuando una de las mayores revelaciones que traen en los tiempos de cuando la religión se había comido toda la vida, Jesús empieza a hablar de Dios como un Padre. Nadie había presentado a Dios como Padre, porque nadie puede presentar al Padre sino el Hijo. Nadie puede hablar mejor del Padre que el Hijo. Y lo que Jesús hace es presentar a Dios como un Padre. Es por eso que cuando ustedes oren, tienen que orar así: Padre nuestro. Él decía: yo no digo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me da para hablar. Yo no hablo lo que yo quiero, sino las palabras que oigo hablar a mi Padre. ¡Wow! La paternidad nos trae consuelo. El tema es que a veces nosotros no tenemos la actitud de hijos, sino tenemos la actitud de extraños. Tenemos la actitud de huérfanos. Tenemos actitud de que no tenemos un padre. Hermanos, necesitamos tener una relación por medio del Hijo con nuestro Padre. Necesitamos tener una relación de paternidad, porque la paternidad trae consuelo a nuestra vida. Porque el Padre trae consuelo a nuestra vida. Yo no sé cómo hacer muchas cosas, pero tengo consuelo sabiendo que Dios está conmigo, que Él es un Padre que quiere enseñarme las cosas. Entonces yo, aunque no sepa, digo, lo voy a hacer porque sé que Dios me va a enseñar. Porque Él es mi Padre y Él, por medio del Espíritu Santo, me va a enseñar algunas cosas. ¿Cómo? Ah, ¿no eran algunas? Todas las cosas. No algunas. No las que son del interés de Él, sino todas las cosas.
Todas las cosas son reveladas a nuestra vida por el Padre. No andemos como huérfanos en la vida. No andemos como huérfanos, sino entendamos que Dios nos ha revelado un Padre, que tenemos un Padre y por medio de este Padre podemos recibir todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñeme por favor a Filemón. Vamos a hacer un paseíto hoy por la palabra. Y ya con este concepto estamos terminando. Filemón, capítulo 1, capítulo 2, eso, malo, iba a estar buscándolo el capítulo 2. El capítulo 1 no tiene capítulo 2 Filemón, es solamente una broma. Bueno, Filemón capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¡Wow! Yo quiero que se hable de mí algún día como se habla de Filemón. El apóstol Pablo está hablando de Filemón. Él está diciendo, está dándonos a conocer de alguna manera cómo era el corazón de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo siempre teniendo en su corazón a todas las personas, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, no es solamente yo amo a Dios y que los otros, que los parte un rayo. No. Así como amo al Señor, de la misma manera amo a los hermanos. No, esto no podría ser de otra manera. No, yo con Dios no tengo ningún drama, pero hay algunos hermanos que no los quiero. La Biblia dice que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Es por medio de nuestros hermanos que nosotros mostramos amor. Es por medio de los hermanos que nuestro amor es perfeccionado. Y esa es la parte que no nos gusta a nosotros. Nosotros creemos que somos grandes amadores. No, nuestro amor necesita ser perfeccionado. Y nuestro amor se perfecciona a medida que amamos a los hermanos. En la medida que amamos a los hermanos. Porque así como amamos a Dios, como amamos a Jesús nuestro Señor, también amamos a los hermanos, a todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hay un bien en nosotros. Decirle al que está al lado tuyo, tenés un bien adentro tuyo. Porque Cristo Jesús nos ha dado un bien. No, porque ese corazón solamente es malo. Es verdad, el corazón es malo, pero el que está tomando vida en ese corazón, el que está creciendo cada día más en ese corazón, es el bien, es el bueno, es Dios mismo en nosotros. Necesitamos nosotros entender esta verdad. El bien está en nosotros. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fuimos llamados a confortar corazones. Fuimos llamados a confortar corazones. Necesitamos dar a conocer el consuelo de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros siempre tenemos cuestiones, pretextos, por los cuales no damos a conocer su amor. Siempre tenemos argumentos, siempre nos estamos haciendo argumentos, ¿no? Yo no banco a alguien, entonces trato de crearme un argumento. ¿Por qué no lo banco? ¿Por qué no lo quiero? ¿Por qué no lo amo? Y no lo amo porque es feo, no lo amo, y uno no se mira al espejo, ¿no? No lo amo porque se peina para el otro lado, no lo amo porque no tiene pelo, no lo amo. O sea, tratamos de poner excusa
Cuando el problema no está en el otro, el problema está en mí. El problema no está en el hermano, el problema está en mí. Yo no tengo un problema con las personas por su problema. Yo tengo un problema en mí, el problema está en mí. Muchas veces, bueno, esto pasa mucho en los hombres, pero Ceci se enojaba por algo conmigo, ¿no? Y yo me iba a dormir y me dormía. Esto le molesta a las mujeres, yo sé que le molesta a las mujeres. Nos peleábamos. Un día yo me fui a dormir, hermano, y la eché. Estábamos recién casados, y ella me dijo que se iba a la casa de la madre, y yo le tiré el bolso, le tiré toda la ropa, me acosté a dormir y me dormí. Porque el problema no era mío, era ella la que se quería ir. No le hice el bolso, pero se lo puse todo ahí en el piso. Encima no teníamos un ropero grande, nada, teníamos una cosa de chapa era, ¿no, amor? Le tiré toda la ropa ahí, me acosté a dormir. Me desperté al otro día, sonó, me tenía que ir a trabajar. Suena el despertador, miro al lado y se fue. Casi me muero, hermano. ¿Y yo qué hice? Se fue. Me levanto y estaba acostada encima de la ropa ahí en el piso, mi amor, mi vida. Nunca más le eché. Me propuse ese día nunca más echarla a mi amor. Pero ella me dijo que sí, yo me acosté a dormir y me dormí. O sea, cuando vos tenés un problema con alguien, el otro duerme, vos sos el pavo que te quedás ahí. El otro duerme tranquilo, no tiene ningún problema. El problema no está en el otro, el problema está en vos. No, que me miró mal. ¿Y quién te dijo que te miró mal? Ah, yo pienso, y ve, es un problema tuyo, no es del otro. El otro miró. El otro no tuvo una mala intención. Muchas veces agarran y me dicen, no, pastor, a usted mucho hay que le tienen miedo. Yo no sé por qué me tienen miedo, pero yo entiendo que yo cuando soy serio, soy muy serio. Me estoy dando cuenta, después de 44 años, ya estoy aceptando los 44, hasta hace un par de sábados decía 43. Porque me había olvidado nada más. Me costó 44 años darme cuenta que cuando yo pienso, me pongo serio. Y la gente me mira y no es que el pastor estaba enojado. No, no estaba enojado. Estaba pensando nada más. Pasa que el pastor no puede reírse y pensar. O piensa o se ríe. No puede hacer las dos cosas. Así de simple. Es muy simple esto. O sea, no me da. Yo no puedo jugar videojuegos y hablar. Mis hijos cuando quieren hacerme un gol en la Play me hablan. Y yo no le voy a decir nada, pero ya cuando pensé que me habló, que yo ya perdí. Ya está. Y me hicieron un gol, ellos hablan, siguen, toman mate, no sé, hacen todo juntos, yo no puedo. Es muy simple, no puedo reírme. O sea, le digo al Señor, ayúdame en esto. Pero usted, o sea, no estoy enojado. Estaba serio nada más. Estaba serio nada más. El problema no es que yo estaba enojado, el problema es que usted creyó que yo estaba enojado. O sea, necesitamos entender que el problema no está en los otros. Ahora, si me dijo, si me insultó, no, yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando que a veces nos quedamos engañados en pensamientos incorrectos. Quedamos pensando, por eso dice, soluciónelo rápido. Usted creía que yo estaba enojado, mándeme un WhatsApp. No espero una gran respuesta, pero una carita feliz, una manito así y un corazón que late, se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar. Sí. No se quede con esas cosas, no se quede con cosas de los hermanos. A veces estamos, sí, porque cuando usted le dio lugar a la mente se va a enrollar. Se va a enrollar. La mente no tiene la capacidad de abrirse. La mente tiene la capacidad de cerrarse cada vez más. No puede abrirse. Lo único que hace eso en nosotros, que provoca eso en nosotros, es Dios. Nadie más. O sea, nosotros nos vamos a encerrar y va a dar vuelta, y va a dar vuelta, y cada vez más encerrado, y cada vez más encerrado. Y no nos damos cuenta. Salgamos de ahí y le digamos, Señor, sácame de acá, no quiero estar acá. Solucionemos rápido los temas. No hagamos un problema de sonceras. No hagamos un problema de pavada, hermanos, solucionemos. Tenés un problema con alguien, solucionalo. Tenés un problema, no vayas a ir esta noche, hermano, no me gusta tu cara. O sea, eso no vale. Eso está mal. O sea, solucionalo en tu interior. Y cuando el que lo veía feo, ahora lo vea lindo, decís, oh, qué lindo que sos. De última, decirle, qué fachero. Pero necesitamos solucionar. A veces cargamos con cosas y vamos y la dejamos en la mente. Y el problema es
que al principio estaba más o menos así, después se hace así, se reduce cada vez más y estamos en una prisión y nos hicimos una prisión a nosotros mismos de un pensamiento y muchas veces el pensamiento, la mayoría de las veces, es incorrecto. Fue un engaño, fuimos engañados. El tema es que a veces no tenemos ni la luz, ni la posibilidad de ir a la palabra para que la palabra nos libera. Si fuéramos a la palabra, se libera todo inmediatamente. Se libera todo. Si no tenés la capacidad de ir a la palabra, andarle, hermano, y decirle, mira, estoy teniendo un problema, ayúdame. Ayúdame, ¿a quién? A cualquiera, no, al que tenés el problema. Ahí anda, solucionemos los problemas. No dejemos que las cosas se hagan graves entre nosotros, se hagan grandes. Somos un cuerpo, nos debemos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. Aprendamos de Filemón, que él tenía tanto amor. ¿En qué se mostraba el amor de Filemón? Que no tenía problema con nadie. Que se llevaba bien con todos. Y que ese amor era consuelo para Pablo. Era consuelo para los hermanos. Y los hermanos eran confortados. Fuimos llamados a confortar. ¿Cuál es la palabra que Dios te dio en estos días? Ponela en práctica. Porque fuimos llamados a confortar. Fuimos llamados a consolar. El consuelo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor. Necesitamos consolar a otros. Necesitamos darle una palabra a alguien. No esperes que te la traigan a vos. No, porque yo al final estuve mal 2 días y nadie me dijo nada. ¿Y el Señor no te habló? Entonces no es que nadie te dijo nada, es que le decía al Señor nadie. Necesitamos en este tiempo estar atentos a la voz de Dios. Siento de parte de Dios en mi espíritu que el Señor va a poner palabra en estos días en tu boca, en tu mente, en tu corazón, para alguien. Para alguien. Y no solamente vas a llegar con esa palabra a alguien para consolarlo a él, sino que también serás consolado, consolando a otro. Hay mucho consuelo que va a venir a nuestras vidas cuando aprendamos a confortar a otro, a llevar una palabra a otro. No digas no, porque el Señor a mí no me da nada. El Señor siempre te habla, el tema es que no estamos atentos, el tema es que no estamos buscando. Te dará el Señor una palabra en estos días para consolar a alguien, para confortar a alguien. Te dará el Señor una palabra para que estés atento en la necesidad de otro. Quizás esa palabra te va a mover en una actitud. Quizás te va a llevar el Señor a hacer un regalo. Hay muchas formas que el Señor nos puede llevar a obrar. Estemos atentos a su voz. Estemos atentos a consolar. Y si necesitamos consuelo, no esperemos que lo hagan por nosotros. Busquemos a Dios en la palabra, seremos consolados. Y si alguien viene con una palabra, recibamos el consuelo de Dios. Recibamos el consuelo de Dios. Abrazarás a alguien en estos días y será consolado. Solamente tu abrazo, nada más. Nada más, tu abrazo, solamente sin decir nada. A veces, si hablamos, arruinamos. Hay momentos que no tenés que hablar nada. No tenés que decir nada, solamente deja que el Señor se exprese a través de tu abrazo, de tu beso, de una expresión de cariño. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es de consuelo para nuestra vida. Produce esperanza en nosotros, Señor, gracias. Señor, en estos días queremos estar atentos a tu voz, pero no para nosotros. Así como Simeón, Señor, que no esperaba las cosas para él, aunque tú le prometiste algo a él, él esperaba la consolación de Israel. Nosotros también queremos, Señor, por medio de esta vida que vive en nosotros, por medio de este espíritu que está en nosotros, Señor, ser de consuelo para otros. Señor, que en el consolar a otros seamos nosotros también consolados.
Señor, que en dar vida a otros, Señor, esta vida crezca en nosotros. Que en llevar luz a otros, esta luz, Señor, crezca en nosotros y nos alumbre, Señor. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de ti. Señor, que en estos días aquellos corazones que están duros se rompan por esta consolación que viene de ti. Que aquello que estaba difícil, Señor, se vuelva fácil por tu Espíritu. Se vuelva fácil por tu Espíritu. Siento que en estos días hay un poder de rompimiento en palabras de consolación. Que a personas que alguna vez habías ido con una palabra y te habían rechazado y hasta habían hablado mal de vos, en estos días una palabra de parte de Dios por medio de tu vida hará que se rompa todo aquello. Hará que se rompa todo lo que estaba, toda la dureza que se había creado. Hay un poder de rompimiento en estos días en la palabra. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza en tu hijo. No pierdas la esperanza en tu esposa, en tu esposo. No pierdas la esperanza en tu familia. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, porque en estos días Dios te va a dar una palabra y esa palabra va a romper. Esa palabra va a romper. Padre, queremos ser agentes de consolación. Queremos continuamente ser agentes de consolación. Para llevar una palabra a otros. Para consolar con tu palabra. Para traer luz a otros, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos. Aquí estamos, no es que lo sepamos, Señor, sino que nos arrodillamos, Señor, delante de ti. Para que nos enseñes. Para que nos enseñes, Señor. Enséñanos. Enséñanos, Señor, a estar atentos, Señor. A veces nos dejamos ganar por las circunstancias del día, por las cosas que nos van pasando y nos perdemos momentos fundamentales frente a personas que están en tu corazón. Queremos ser de consuelo para esas personas. Queremos ser de consuelo para esas personas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, papá.